Es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales. Bueno, vamos a hablar más del tema. Esto se deriva de la marcha de este fin de semana, de este domingo, en contra de la reforma electoral propuesto por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, reforma constitucional. Le doy la bienvenida al periodista Jorge Cepeda Patterson para analizar este plan B del presidente para sacar adelante su reforma. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Jorge. ¿Es producto de la manifestación, de los movimientos que han sucedido en las últimas horas? Sí, siempre estuvo la posibilidad, digamos, de que si había un rechazo para sus propuestas de reforma constitucional para cambiar la ley electoral y política, él podría tener otras vías, como hoy lo ha planteado. Habría que ver con los constitucionalistas cuánto en realidad puede modificar de las estructuras del Congreso y de la designación de los comisionados electorales por vías de leyes secundarias, que decimos en México, que solo requieren la mayoría de las curules de los legisladores en la Cámara de Diputados, cosa que Morena tiene consigo, tiene la mayoría, no tiene la mayoría constitucional que requieren 2/3 del conjunto para poder cambiar la Constitución. En ese sentido es que no va más adelante su reforma electoral, pero sí la posibilidad de algunas leyes secundarias. Yo soy más bien pesimista de que pueda conseguir estos dos grandes planteamientos que él hizo hoy en la mañana, el de la reducción de 500 diputados a 300, eh, que en el fondo el presidente tiene razón, es decir, tenemos más diputados nosotros que representantes en la Cámara en Estados Unidos, a pesar de que la Sí. población de Estados Unidos es casi 3 veces la de México. Y en efecto son estructuras muy onerosas, muy costosas, que han quedado desfasadas de la nueva estrategia de austeridad de la administración pública que ha impulsado el presidente. Pero, ojo, aquí habría que ver que el punto nodal sobre el cual se discutió que si la reforma iba, si la reforma no iba, era el tema de quién nombra a los consejeros electorales, porque el presidente se quejaba que eran un instrumento de los conservadores, los que actualmente dirigen el INE. Y la oposición se quejaba de que si cambia la manera de elegirlos, entonces el presidente se hará del control de los aparatos electorales. Quiero decir que este debate es un falso debate, porque en este momento la manera en que se eligen los consejeros es a través del poder legislativo. Y en el poder legislativo, Sí. en efecto, Morena tiene mayoría. Y por otro lado, eh, eh, la, la- en la primavera próxima se cumple el periodo, es como la Suprema Corte en Estados Unidos, se cumple el periodo y tienen que salir 4 consejeros. En este momento Morena tiene 3 y a medias un cuarto. Con estos 4 que saldrían, Morena tendría 7 u 8 de los 11 consejeros que forman el Consejo Electoral, simplemente por la Sí. vía de la ley normal que ahora está vigente. Es decir, el presidente no necesitaba hacer toda esta reforma electoral para en última instancia que hubiese un consejo electoral dominado por filo-obradoristas, digamos, porque eso se lo asegura su mayoría. Entonces, en buena medida era un falso debate, que más bien las dos grandes fuerzas políticas de este país, los dos grandes modelos de país que se están disputando en este momento, aprovecharon para hacer una confrontación de fuerza, de músculo,
a propósito de esto. Unos acusándose de Sí. ser dictador al presidente, y el presidente acusándolos de que son un instrumento de los conservadores. Ninguna de las dos cosas era cierta. Así es, creo que Es hay mucha decir, el desinformación presidente no intencional, intentaba Jorge, en desaparecer al este presidente. asunto. Sí, porque muchos de los Sí, que salieron a decía, manifestarse incluso creo que lo hicieron con una buena disposición, pero muchos de otros no habían ni siquiera leído la iniciativa que tanto criticaban. Eso es completamente cierto. Ahora, ¿en qué arenas estamos viendo la disputa? Porque ya nada más estamos viendo un tema electoral, evidentemente político, pero también ya está metido aquí la lógica sucesoria. Tenemos también ya un presidente confrontado no solamente con la oposición tradicional, sino vemos un Senado o al menos un líder del Senado de Morena que ya está entrando en franca confrontación con el Ejecutivo Federal. ¿Cómo lo estás viendo? sí, bueno, Ricardo Monreal, que es el líder de la fracción de Morena en la Cámara de Senadores, en efecto, ha tenido un creciente distanciamiento, sobre todo porque el presidente perdió el amor del presidente por distintos temas que no vienen al caso, pero el presidente se fue distanciando de él y lo retiró de la terna de candidatos posibles dentro de su partido para la Mm, sucesión presidencial. Y Monreal, de alguna manera, muy bien. intenta reflotar y reencontrar ese papel, tratando un poco de hacer ver la importancia que tiene el presidente de tenerlo aliado y no de adversario. Pero habría que matizar, en última instancia, Monreal coordina a los senadores de Morena, y los senadores de Morena más tienen un líder natural que es pues el líder del movimiento, que es el propio López Obrador. Entonces, son un poco fuegos de artificios, pero que en última instancia con pocas posibilidades de trascender cuando fuese categórica la decisión de los senadores de por dónde Sí. inclinarse. Pero es cierto que en la sucesión todo está jugando, ¿no? Bueno, pues Entonces, esto en está última comenzando instancia, apenas. Sí, no, sí, dime. bueno, simplemente decir que en última instancia, a pesar de toda esta oposición, hay un tema subyacente y es que hayan marchado muchos o pocos, está claro que el apoyo popular que mantiene el presidente sigue vigente, con entre el 60 y 70% de la aprobación entre el público. El gran tema de fondo para la oposición es que podrá protestar todo lo que quiera, pero mientras no tenga planteamientos atractivos, verosímiles, viables hacia las grandes mayorías de México que ya encontraron el camino del voto, va a ser muy difícil que Morena y este movimiento no siga tomando cada vez más peso y más Mm, posiciones en la correlación de fuerzas de este país. Ese es el fondo del tema. pues muy interesante. Muy bien, Jorge, seguiremos analizando. Te agradezco mucho por conversar con el auditorio en esta tarde. Gracias a nuestro Con invitado el gusto. día de hoy.